Seguimos en Decisiones y ahora vamos a conversar directamente ya sobre lo electoral con Demián Naya. Te agradecemos que estés acá en Canal 6, el concejal Demián Naya. Vamos a ver cuál va a ser la actitud, dónde van a estar en estos días, se han definido algo, han decidido, vos pertenecés a Juntos por el Cambio, estás un poco dentro de la línea de Ritondo, tengo entendido. Exacto. Es decir, y bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? El PRO va a acompañar a la Libertad Avanza, va a acompañar la propuesta de cambio que representa Javier Milei, que fue la que eligió la sociedad en la última elección, donde nosotros quedamos como la opción de cambio minoritaria, pero luego de esa elección Patricia Bullrich y Luis Petri, que eran nuestros candidatos, nuestros representantes, aquellos que representaban nuestra vocación de cambio, se manifestaron claramente y el rumbo es acompañar el cambio que hoy representa Javier Milei, que es el cambio que eligió y el tono de cambio que eligió la sociedad. Es decir, el cambio de ustedes es directo, van detrás de Milei. Nosotros éramos oposición a este gobierno antes de la elección y lo seguimos siendo después de la elección del domingo. Algunos cambiaron de opinión, sorpresivamente, no es el caso del PRO mayoritariamente, salvo alguna excepción, más vinculada quizás a un sector que cree en esta teoría del 70% que no existe. ¿Cómo es? ¿Cuál es? La teoría de que el 70% de la sociedad puede acompañar un rumbo determinado cuando hay dos opciones y ninguna opción de las dos existentes va a llegar a un 70%. La sociedad se ubica entre continuidad y cambio. Y el cambio ha ganado mayoritariamente la elección con un 63% de los votos. Sumando los dos. Total, porque aquel que fue a votar a Miriam Bregman es porque está en contra del gobierno. Aquel que fue a votar a Schiaretti está en contra del gobierno. Aquel que fue a votar a Patricia Bullrich está en contra del gobierno, lo mismo que los de Javier Milei. Entonces es muy difícil pararse en otra vereda cuando ¿somos opositores al gobierno o no somos opositores al gobierno? Porque en este caso no existe la neutralidad. Pero la pregunta es de cajón. ¿Qué pasa con aquellos que integraban Juntos por el Cambio y desde el primer día es decir, declararon una abstención, pero lo que dijo el presidente del radicalismo, por ejemplo, es de ninguna manera con Milei, es decir, de alguna manera con Massa? Es una posición absolutamente irracional, la de Gerardo Morales. Es una posición absolutamente conveniente para sus intereses personales. Y creo que queda y radica en eso cuando uno conversa con otros radicales, se da cuenta que el cambio mayoritario va hacia Milei. El que votó a Patricia Bullrich convencido sabe perfectamente que hay que acompañar una propuesta de cambio en la cual en los próximos años de la Argentina podamos discutir política en un Congreso que es el órgano representante del pueblo, para eso están los diputados, los senadores, que son los representantes de las provincias, en las cuales Juntos por el Cambio tiene mayoría, por primera vez en la historia democrática, y después el cambio es movimiento, es continuidad, es reforma, si no es seguir con lo mismo. Si vos no tenés una alternativa y una negociación constante con el Ejecutivo, que es unipersonal, que lo representa una persona y no lo representa un sobre blanco, no lo representan boletas rotas adentro de un sobre, no los representa una feta de salame adentro del sobre. El cambio o la continuidad es una persona y tiene nombre y apellido. ¿Es Javier Milei o Sergio Tomás Massa? Y ustedes optaron ya directamente por... Nosotros vamos a acompañar convencidos a Javier Milei. ¿Cómo ves el futuro de Juntos por el Cambio desde el día 20 en adelante? Yo creo que la Argentina ya viene cambiando progresivamente hace muchos años. Creo que es un cambio que se inició para mí muy concreto en el 2011, cuando Mauricio Macri decidió no competir en esa elección, porque sentía que había que iniciar una construcción federal que nos trajera a este momento. Bueno, esa construcción llevó mucho tiempo, llevó muchos años, mucho esfuerzo. Mira, yo recapitulaba el día de la elección cuando nuestra oferta electoral perdió. Fue la opción de cambio menos votada. Y yo pensaba, 17 años yo llevo en el PRO luchando contra el kirchnerismo. 17 años quizás no significa nada para una persona. En mi caso son el 50% de mi vida. El 50% de mi existencia la dediqué a poder terminar con esta ideología que nos empobrece y que nos trajo hasta hoy donde estamos acá. ¿Qué me puede hacer cambiar un domingo en una elección? ¿El querer derrotar esta ideología? Nada. Nada. Ahora, el futuro político de ustedes, del grupo que se mantuvo como un frente opositor al kirchnerismo hasta hace 2 semanas. Lo seguimos siendo, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local lo seguimos siendo. La Libertad Avanza tiene coincidencias ideológicas con nosotros.
El PRO en sus orígenes fue ese partido moderno, pujante, que traía a los jóvenes a la política, a incorporarnos. Yo nunca había hecho política, me sumé como tantos otros a nivel nacional al PRO, confié. Entonces yo hoy que tengo 34 años, 17 años después de haberme sumado, ¿por qué no le voy a creer a un chico que viene con el mismo discurso que yo llevaba cuando yo tenía 18? Porque cuando yo tenía 18 y planteaba que había que votar a Mauricio Macri para cambiar la Argentina, muchos decían, ¿y ese cheto? ¿Qué le puede importar a esa persona a la Argentina? ¿Qué cambio va a hacer? ¿Qué quiere eliminar a los pobres? Las urbanizaciones de barrios más importantes de la historia argentina se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Y esa gente que confió en mí puso un presidente en el 2015. ¿Cómo no voy a confiar yo en los chicos que están convencidos que el rumbo es este? Si es el país de ellos. Así como es el mío, también es el de ellos. ¿Por qué no voy a confiar en ellos, que son los que padecen las situaciones actuales todos los días? No consiguen trabajo, ya no pueden alquilar, ya el sueño de comprarse un auto es imposible. Comprarse un par de zapatillas hoy es lejano en la República Argentina. Entonces, incluso comer, porque en nuestro distrito, en Moreno, 8 de cada 10 pibes no comen todos los días. Si no recurrís a un merendero partidario, no comés. Es un desquicio el estado en el que estamos. Entonces, ese enojo, esa bronca, la canalizó el candidato que más expresa la bronca y con más énfasis la expresa. No es un cambio distinto. Puede tener particularidades y diferencias, pero no es distinto, es un cambio. ¿Y cuál es la parte práctica de ustedes en estos días, no solo en la identificación con Milei, en la elección, sino cómo lo piensan ayudar o qué piensan hacer? Nosotros vamos a acompañar, se están terminando de definir algunas cuestiones de distribución de la fiscalización, pero el PRO va a acompañar a la Libertad Avanza en la fiscalización. En este caso, a nosotros nos tocará acompañar a Andrea Vera, que fue la candidata de la Libertad Avanza en el distrito, y la vamos a acompañar a ella en el armado de la fiscalización para que ningún vivo, ninguna viva quiera robarse la voluntad popular. ¿Tuviste alguna conversación con Andrea Vera? Tuve una conversación con Andrea Vera, sí. Estamos absolutamente coordinados. Porque con los 3 concejales también que ingresan por ella. Ella representa a sus concejales, yo me reuní con ella, conversé con ella, por una cuestión de que ella fue quien lideró el espacio y es la protagonista de esta elección en cuanto a Javier Milei. Y nosotros desde el PRO empezamos a conversar y vamos a estar acompañando la fiscalización. No es mucho más que eso, porque a veces empiezan otras discusiones más rebuscadas. La decisión del Poder Ejecutivo es unipersonal. El presidente va a ser uno, va a ser Javier Milei y tomará las decisiones sobre su gobierno que él crea competentes. Nosotros desde el PRO vamos a acompañar las propuestas razonables, con propuestas propias de mejora, con un sentido de cambio absoluto con lo que estamos viviendo en la Argentina. Esta Argentina no va más, no funciona más. Y en el caso de ganar Sergio Massa, que es peligroso, que da miedo, porque a veces se plantea esta cuestión. Vos en el editorial lo planteabas muchas veces, pero el miedo es más profundo. El miedo es salir a la calle. Hoy salís a la calle. Sí, bueno, eso lo dije. Hoy salís a la Para calle. mí hay dos grandes miedos. Salir a la calle, es decir, el tema de la inseguridad, y la incertidumbre económica. ¿Cómo va a ser mi economía real? La de ir al supermercado, la de pagar las cuentas en marzo. Mucho mejor que ahora. Sí, sí, gane quien gane. Yo no, vos estás ya identificado con Milei. Yo lo puedo plantear para cualquier argentino. Sí. Todos estamos expuestos a no saber cómo vamos a pasar las fiestas, por ejemplo. La decisión es muy sencilla, es ir al supermercado. Es ir al supermercado hoy, es ir al supermercado pasado mañana. Y analizar, ¿compré más cosas? ¿Estoy mejor? ¿Siento que me alcanza más? ¿Siento que voy a vivir mejor el fin de semana? ¿Siento que la semana que viene voy a estar mejor? No. ¿Te acompañan el resto de concejales de Juntos por el Cambio acá o cómo están? El PRO está absolutamente consolidado. El PRO estamos pasando realmente un buen momento partidario de mucha sintonía, donde entendemos que la prioridad absoluta es cambiar la Argentina. Y eso nos volvió a nuestros valores originales. Sí, déjame pasar revista. Está Agostinelli, Selva Aguilar, sí. Florencia Seff, Julián Signa, que... Julián Signa tomó una determinación personal que se alejó del bloque en un momento complejo. Yo creo que él tiene una perspectiva yo tengo una valoración personal excelente de Julián Signa, me parece un buen tipo. Políticamente no creo que la decisión sea la adecuada desde mi perspectiva, pero creo que a él le servía tomar distancia un poco para analizar un poco el proceso, y creo que a él le cuesta esta posición liberal
que el PRO ha refrendado de sus orígenes, porque es nuestra esencia, es nuestra identidad. Y creo que no hay mayor valor que la libertad, y eso es lo que hoy estamos defendiendo. Y creo que él tomó una distancia para poder observar y replantearse una cuestión más local. Yo creo que vamos a estar bien en la construcción futura. Creo que el 19 arranca un proceso distinto. Yo pasé por un momento, te lo digo desde la cuestión personal porque a veces uno lo grafica mejor. El domingo fue un golpe fuerte para todos nosotros porque creíamos que había un cambio mucho más razonable. Que ustedes eran protagonistas directos. Sí, era difícil realmente llegar al balotaje, era difícil, pero Patricia Bullrich encarna un cambio con personalidad, con empuje, con Petri también, como un complemento ideal. Fue un golpazo el domingo. Nos fuimos a dormir después de la elección, de entregar las fichas de fiscalización. El lunes vino la tristeza, es decir, che, qué lástima, porque había un equipo consolidado, con gobernadores, con intendentes. Y el martes fue recuperar la esperanza y volver a los valores originales que a mí me motivaron a hacer política. Yo, si nosotros tuviéramos un buen gobierno en la Argentina, no estaría haciendo política. No estaría gastando mi tiempo personal, el esfuerzo diario, el sacrificio que implica en hacer política. Estaría disfrutando de mis carreras, de mis profesiones y dedicándome a otra cosa si nosotros tuviéramos un buen gobierno. Sabés que para muchos la política es una de las cosas atractivas porque te puede cambiar la vida, que de otra manera en todos estos años no la pueden hacer. En la actividad privada es muy difícil ganar plata. Yo lo digo por vos, lo digo, vos me estás hablando de cosas ideales, de no hacer política porque las cosas van bien, cuando ha sido un poco la lógica al revés. Mucha gente se ha metido en política para poder ascender socialmente o tener un peso. La gente que hace bien política invierte dinero en la política, no la saca de la política. El problema es que nosotros estamos con un esquema perverso, mafioso, absolutamente mafioso, con el que hay que terminar. Y es muy claro, la gente lo recuerda. Durante el gobierno de Mauricio Macri, quien no tiene fueros hace 4 años, como Patricia Bullrich tampoco tiene fueros hace 4 años, como ninguno de los ministros casi de Mauricio Macri tiene fueros, hoy en la actualidad, podrían ser todos juzgados, condenados en caso de haber cometido algún ilícito, y en caso de haberlo hecho hay que hacerlo. No ocurrió porque no pasaron los ilícitos. Tenemos un esquema perverso que se sostiene en los cargos hasta morir. Es el caso de Carlos Saúl Menem, murió en el Senado sentado en una banca. Cristina Fernández de Kirchner se esconde en los fueros. Recién ahora va a terminar su mandato. ¿Qué busca? El indulto de Sergio Massa. Porque Cristina Kirchner debe cumplir una condena en caso de quedar firme en breve cuando termine su mandato. Y no me extrañaría que en 2 años quiera ser diputada de vuelta. Porque ese es el esquema perverso que la sociedad identifica. Pero no es toda la política perversa. Y todo aquel que quiera participar, las puertas del PRO, de la Libertad Avanza, del radicalismo, de la coalición cívica están abiertas. Así que vos me decís, van a trabajar en la fiscalización. Están en sintonía con la Libertad Avanza y el grupo de concejales de lo que era Juntos por el Cambio, menos uno que se ha apartado, está consolidado. Es decir, que puede haber un bloque unido desde acá en adelante. Se ratifica, Omar, lo que yo te dije en el 2020. Nosotros teníamos una oposición perversa y acomodaticia en el distrito que ficcionaban ser opositores y que esa gente debía irse. Roxana Ricard, ¿hoy dónde está? Con el Frente de Todos. Con el Frente de Todos. Mirko García, ¿hoy dónde está? Con el Frente de Todos. Aníbal y Claudia Seff, ¿dónde están? Afuera. En su casa. En su casa. Bueno, empezó a cambiar lo que yo te había planteado en el 2020. Viene la renovación. Ahora, a partir de la renovación, no solo generacional, actitudinal, de conceptos, de norte para el distrito, empieza la construcción que va a dar cambio definitivo a Moreno. Con ese norte que siempre estuvo marcado, y yo te lo dije en el 2020 y lo vengo sosteniendo desde ese tiempo. ¿Lo vienen conversando ustedes políticamente? ¿Se sinceran, se debate el tema? ¿O va a ser una conducción como estábamos mal acostumbrados, creo yo, acá, para la oposición, donde viene de arriba, que es Buenos Aires, ¿no? En un sistema unitario, le dicen lo que hay que hacer y el que tiene la sartén por el mango arma una lista? Pero eso ya no es así por una simple razón. Hoy hay equipo. Hoy trabajamos en equipo. Vos me viste acompañando a la Gisela Agostinelli durante toda la campaña. Sí. Gisela Agostinelli fue candidata, no respondemos a la misma línea interna, yo la acompañé, trabajamos juntos, somos parte del mismo grupo, Maricela Aguilar lo mismo va a ocurrir seguramente con la Libertad Avanza y con la construcción.
Aquellos que defendemos la libertad como concepto, aquellos que queremos salir de este estado lamentable de pobreza, de indefinición, de no crecimiento, que te expulsa y que muchas veces uno llega a ese momento de frustración cuando apoya la cabeza en la almohada y dice, ¿está valiendo la pena lo que estoy haciendo? ¿La gente realmente lo está valorando? Yo creo que sí. Yo creo que la elección del 19, Javier Milei va a ser presidente, salvo que haya connivencias de la política que busquen evitarlo. Y eso es lo que se trató. Eso es lo que se trató. Massa estaba festejando. Massa estaba festejando porque Javier Milei se quedaba sin estructura. Se quedaba con todo aquello que le habían prestado. Pero la gente lo eligió a Javier Milei como el representante del cambio. Y si la gente lo vuelve a elegir, Javier Milei debe ser quien se siente en el sillón de Rivadavia, debe ser quien solucione nuestros problemas, debe ser quien afronte el Poder Ejecutivo y debe ser quien nos dé respuesta. ¿A vos no te asusta? No me asusta para nada. Me asusta la realidad, me asusta la concentración del poder, me asusta el totalitarismo, el tener media sanción para aumentar los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Senado a 25 miembros. Me asusta que la CGT no defienda a los trabajadores que hoy son pobres y sí defienda a un candidato. Me asusta que los medios de comunicación, la mayoría, respondan a una persona porque son socios en los negocios. Es complicada la situación de la Argentina. Creo que es determinante. Si Sergio Massa se sienta en el sillón de Rivadavia, va a ser la persona más poderosa que se haya sentado en el sillón de Rivadavia en cualquier tiempo de la historia, incluso mayor al de Cristina. Es el poder absoluto. Es el peligro de la reforma de las constituciones. Es el chavismo del año 2009, si no me equivoco, la elección. Bien. Demián Naya, concejal de Juntos por el Cambio, actualmente apoyando también la decisión de Javier Milei, la candidatura de Javier Milei. Muchísimas gracias por venir a Canal 6. Bueno, de esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.